Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Zúñiga, soy académica de la Universidad Nacional de Costa Rica y hoy vengo a compartir con ustedes una experiencia que trabajé en un curso eh, a la que he titulado Modelando escenarios de aprendizaje en biología, construyendo una comunidad de práctica innovadora. Organizado mi presentación en 5 momentos. En un primer momento estableceremos algunos elementos de corte teórico. En un segundo momento les contaré un poco acerca del contexto de aplicabilidad de la experiencia. En un tercer momento les comentaré acerca de las metodologías implementadas y pues seguidamente trabajaré un poco la parte de las experiencias diseñadas por parte de los estudiantes y algunas consideraciones finales para cerrar. En el marco del curso que se trabajó, un curso cuya naturaleza es la didáctica específica de la disciplina de la biología, tradicionalmente se había venido trabajando con escenarios o con rutas de aprendizaje en las que se dejaban de contemplar o considerar algunos aspectos base para mejorar las prácticas de aprendizaje del estudiantado que participaba de los cursos. Dada esta circunstancia, pues empezamos a explorar algunos compañeros que dictábamos el curso y mi persona de algunos procesos de innovación que pudiesen ir garantizando una mejora continua en la apropiación de los conocimientos que queríamos lograr. Entonces, nos planteamos la posibilidad de incorporar una ruta de aprendizaje más a través de los escenarios. ¿Y qué significaba esto? Significaba que el escenario ampliaba el marco conceptual sobre el cual veníamos trabajando y proponía aquello como un espacio físico o digital en el que estaba ocurriendo la experiencia de aprendizaje, pero que necesariamente incluía estrategias que contemplaban las necesidades e intereses del estudiantado con el objetivo de motivarlos a su participación y a que tuviesen pues un marco en el que se sintieran más cómodos. También quisimos incorporar en esta línea de escenarios aquellos elementos como qué se aprendía, qué era necesario, cómo se aprendía, qué condiciones o en qué condiciones debería de ocurrir el aprendizaje. Y cuando hablábamos de condiciones, hablábamos de haber hecho un diagnóstico preliminar acerca de sus condiciones socioemocionales, socioeconómicas inclusive, y con el tema de la pandemia fue todo un tema, ¿verdad? De poder darle sostenibilidad a muchos de los estudiantes que participaron del curso, pero también pues quisimos incorporar en el marco de esta nueva estructura los escenarios, ¿verdad? Y estos elementos que tenían que ver pues con aspectos clave para la permanencia de los estudiantes dentro del curso. También considerábamos que este escenario era un promotor de innovación, porque permitía, a partir de los procesos reflexivos y de articulación, promover procesos, digamos, de transformación y mejora continua de las prácticas docentes. Y que, por supuesto, todo ocurría en el marco de un contexto del aprendizaje activo. Es decir, que lo que se intentó categóricamente era acercar al estudiantado de manera permanente a contextos reales y a solucionar problemas mediante 3 fases concretas. Una primera fase que era el hacer o etapas del aprendizaje activo, como lo denominamos, que era el hacer, el revisar, el aprender y el aplicar. ¿Dónde ocurre básicamente de los escenarios de aprendizaje? Bueno, ocurre en una carrera que se llama la carrera de enseñanza de las ciencias naturales de la Universidad Nacional, la cual está destinada pues a la formación de profesionales en el campo de la enseñanza de las ciencias para la educación media. Eh, También en cuarto nivel de carrera y en un curso, como les comenté anteriormente, denominado taller de biología, que es la didáctica específica de esta disciplina. Utilizamos, además de la metodología que les hablaba del aprendizaje activo o de las etapas del aprendizaje activo, la metodología de aula invertida.
Dentro del marco de esta metodología, lo que teníamos siempre era un antes, un durante y un después de clase. En el antes, comúnmente lo que hacíamos era enviar algunos videos, lecturas, guías o estudios de caso inclusive, a los cuales ellos tendrían que dar solución. Durante la clase lo que hacíamos era aplicar algunos ejercicios prácticos de las estrategias que se trabajaban y o la resolución de algún caso concreto y pues tratábamos como de ir dando ese marco reflexivo durante la clase que permitiera ir resolviendo todos aquellos elementos que pudiesen haber quedado un poco débiles en el proceso. El después de la clase siempre estuvo enmarcado en la línea de que ellos tenían que producir conocimiento, tenían que desarrollar algún elemento que mostrara cómo ellos habían apropiado el conocimiento y cuál era su capacidad instalada para aplicar. Y acá movilizábamos procesos creativos dentro del estudiantado. Entonces, en el caso del curso en particular, lo que les solicitábamos era que diseñara estrategias que pudiesen eh, incluir todos aquellos elementos que habíamos incluido en los escenarios de aprendizaje que les propusimos como prácticas de clase. Como les hablaba anteriormente, también incorporamos como parte central de la metodología utilizada en el curso las etapas del aprendizaje activo. Y entonces tuvimos 4 etapas básicamente. Una primera etapa que era el hacer, en donde discutíamos y realizábamos proyectos, analizábamos, creábamos textos, materiales, ¿verdad? Otra etapa que era la de revisar lo que había ocurrido, cómo era más desde la postura más metacognitiva sobre el reconocimiento de aquellos elementos que hacían falta para profundizar y mejorar. Luego una etapa de aprender en donde formalizábamos y explicitábamos lo aprendido a través de la resolución de algún caso, tipo o problema que proponíamos durante la clase y el aplicar que tenía que ver con ese después del aula invertida, en donde lo que les pedíamos o solicitábamos era que básicamente lo aprendido lo pusieran en práctica. Entonces, como les decía, esta es un poco la metodología que utilizamos, ¿verdad? En el antes, el hacer, ¿verdad? El aula invertida y las etapas del aprendizaje, hacían lecturas, las consignaban luego en un marco de un mural, tenían libertad creativa para poner sus principales ideas. Esto era el antes, el durante, lo discutíamos en clase cada clase en cada semana duraba alrededor de 2 horas y media, algunas fueron presenciales, otras fueron de manera virtual. Y durante la discusión de clase tratábamos de dar algunos casos prácticos de cómo se aplicaban las estrategias, porque recuerdan que les comenté que este curso era más de didáctica de la biología, en donde lo que articulábamos era un conjunto de estrategias a partir de las cuales podíamos mejorar el aprendizaje de la biología. Él después se les solicitó siempre que a partir de la selección de un tema que les preocupaba, que les motivaba o que les generaba alguna inquietud, pudiesen ellos desarrollar un escenario de aprendizaje y se les daban algunas pautas sobre qué elementos clave deberían ellos retomar. En este caso, elementos pedagógicos, elementos de proceso, etapas de aprendizaje activo, las estrategias y su vinculación con la metodología indagatoria, específicamente porque la metodología indagatoria es la metodología que se implementa en los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública a nivel nacional. Y pues por supuesto la incorporación de elementos tecnológicos, habilidades de pensamiento científico, emocionales, entre otros. Entonces, básicamente esta fue la metodología que utilizamos a lo largo del curso. Acá lo que les muestro a continuación, pues son algunos de los escenarios que los estudiantes lograron estructurar a partir de todo este proceso reflexivo. Entonces, por ejemplo, uno de los escenarios que ellos crearon fue el de genética, el cual fue creado a través de una aplicación como Geniali, ¿verdad? Desde una presentación interactiva en donde los estudiantes iban pasando por algunos de los momentos o de cada uno de estos y podían perfectamente ir descubriendo distintos elementos dentro de la página. Esta primera actividad, como ustedes pueden observar,
La titularon Genética Pelética Pimpética, ¿verdad? Fue construida y diseñada por los estudiantes Marilyn, Daniel, Steven y Adrián Cervantes. Dentro de las etapas de aprendizaje activo, ellos rescataron el hacer, el revisar, y una de las metodologías que se utilizó fue la metodología indagatoria, como les comenté, por ser esta una metodología necesaria. En este caso, pues lo que se buscaba era que el estudiante pudiese reconocer y descubrir el campo de la genética y resolver algunos entrecocimientos y valorar la diversidad de manifestaciones heredadas. Entonces, como les dije, el estudiante hacía un recorrido a través de este sitio y podía ir desarrollando algunas actividades que se le proponían. La segunda actividad dentro del marco de este escenario le denominaron Jugando con la Genética. Las etapas del aprendizaje activo fue aquí el aprender, y lo que utilizaron fue un simulador, ¿verdad? Que era un laboratorio remoto para el cual los estudiantes crearon toda la guía, ¿verdad? A través de la cual pues los disidentes podían ir desarrollando sus experiencias. Se trabajó dentro del laboratorio remoto con una especie de mosca, la Drosophila melanogaster, y por las condiciones. Entonces el laboratorio les permitía jugar un poco con una serie de entrecruzamientos y a partir de ahí pues poder establecer algunas tableros de Punnett que permitieran pues ver un poco el tema de la diversidad y las manifestaciones de la herencia, ¿verdad? Como una tercera actividad, los estudiantes dentro de este escenario crearon los aminoácidos en acción y dentro de la etapa de aprendizaje activo, la que plantearon fue aplicar, y esta estrategia tenía como referente el aprendizaje basado en juegos. Entonces, básicamente ellos lo que querían era reforzar los contenidos y habilidades que se habían ido desarrollando a lo largo de las actividades anteriores a través del juego. Entonces, ellos construyeron un tablero y el juego consistía básicamente en quién creaba la mayor cantidad de aminoácidos. Era un juego como de cartas, ¿verdad? En el que robaban, ¿verdad? Tenían algunos comodines de robo, algunas preguntas con las que tenían que trabajar, entre otras cosas. Uno de los escenarios que construyeron pues los estudiantes en términos de genética. Otro muy interesante también que quiero compartirles es el de contaminación ambiental. En este caso, fue diseñado por María Amador, Karen, Daniela y Karen Jiménez y Vincent. Ellos lo llamaron la nueva pandemia del plástico. Eh, pues el curso se estuvo desarrollando, ¿verdad? Obviamente en el contexto de la pandemia, y entonces a ellos les provocó cierta problemática el tema de los desechos sólidos y las implicaciones que esto tenía para el ambiente. Entonces, como pueden observar acá, ¿verdad? Entonces realizaron una actividad en la que a través de una práctica en la que le ponían distintos cubrebocas de tela, de plástico, entre otros, el estudiante de manera individual tenía que seccionar, ¿verdad? Y decir y determinar eh, en grado de ascendencia, cuánto impacto podía tener cada uno de estos cubrebocas de acuerdo al material que se estaba estudiando. Entonces, pues por ahí la actividad número uno. La segunda actividad la denominaron Imaginando el Futuro. Dentro del aprendizaje activo, aquí teníamos el aprender y la estrategia es el aprendizaje basado en problemas. En este caso concreto, lo que se buscaba era presentarles un escenario futuro a partir del cual hicieron un proceso reflexivo y plantearon un diseño experimental. Entonces, pues ahí propusieron ellos varias hipótesis, varios planteamientos de preguntas para pensar, y le hicieron todo un marco en el que el estudiante pues pudiese pensar y repensar cómo sería el futuro en 3 años si seguíamos pues con el mal manejo de las mascarillas que se estaban utilizando. Como por último, este escenario tenía una actividad a la que denominaron Juntos contra la Pandemia del Plástico. Dentro de la etapa del aprendizaje estaba el aplicar y la estrategia de aprendizaje basado en retos.
En esta estrategia, básicamente lo que se buscaba era promover la habilidad de apropiación de las tecnologías digitales y a partir de un reto en el que le decía al estudiante que eh, creara una especie de video corto o algún elemento para la divulgación, pues que pudiesen ellos resolver el tema del manejo de los desechos sólidos y que pudieran trabajar el tema de los desechos sólidos. Básicamente, pues estos son algunos escenarios, se hicieron muchísimo más, en total se hicieron 34, fueron muy productivos los estudiantes, pero pues por cuestiones de tiempo no se los puedo mostrar todos. Dentro de las cosas que yo saco como relevante es que esta nueva visión que incluimos de escenarios dentro del marco del curso permitió ampliar el horizonte y dar un nuevo significado al tema de la didáctica de la biología, porque se incorporaron elementos diferenciadores como las emociones, las habilidades, aspectos de corte tecnológico, metodológico, las competencias intrapersonales, el trabajo creativo, la autonomía, el autoconocimiento, entre otros, que permitió que el estudiante realmente se sintiera partícipe y dueño del proceso. Y también los estudiantes en sí mismos mostraron su poder creativo para diseñar rutas de aprendizaje, ¿verdad? En espacios más innovadores, más interactivos y más participativos. En este sentido, pues consideramos que fue un ganar-ganar, tanto para nosotros como docentes de curso, como para ellos que mejoraron sus prácticas. Por mi parte, pues más que agradecerles su atención y quedo abierta para cualquier pregunta.